días, ¿cómo están? Como les decía Eliseo de esta mañana, hay gran parte de la iglesia esta mañana, desde ayer, inclusive en día cero, está eh, sirviendo y está diciéndole a Dios, bueno Dios, somos instrumentos para que estos más o menos 340 invitados eh, tenemos en estos momentos en Chinauta puedan tener su día cero, el momento que pasan de muerte a vida, en el momento que el Evangelio les es dado y Dios resplandece y entienden esa cita. Entonces, esta mañana están ahí, ellos están regresando por ahí tipo 2 de la tarde. Oren, sigan orando. Tenemos una nueva oportunidad esta mañana bueno, justo en estos momentos Hugo Mario debe estar predicando el Evangelio. Entonces, nosotros seguimos con nuestra serie de la gracia. ¿Se acuerdan? La gracia. Esta es nuestra cuarta charla. ¿De dónde sacamos, o más bien de dónde estamos nosotros mirando que Dios nos está encaminando en todo esto? Pues en nuestro versículo que desde mayo por ahí, Dios nos mostró en 1 Pedro 1:13. ¿Recuerdan ese versículo? 1 Pedro 1:13 dice, por eso dispónganse a actuar con inteligencia. Y le dedicamos varias semanas a eso de la inteligencia. Después tengan dominio propio y otras semanas le dedicamos a dominio propio. Y estamos en esta parte. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y estamos pretendiendo no entender todo lo de la gracia porque es imposible entender toda la gracia ni estudiarla, pero nuestra intención esta mañana es que usted en estas 4 charlas, si tenemos una más el próximo fin de semana y después un domingo de oración el 1 de diciembre, en torno a la gracia donde vamos a estar celebrando los bautizos, usted pueda entender un poquito más, vivenciar un poquito más esto de la gracia en su vida. Ahora, hace 8 días vimos un tema un poco complicado si uno es totalmente transparente. Esto de amor incondicional, ¿sí? Ser aceptos incondicionalmente. Y cómo uno busca ser aceptos incondicionalmente en cosas valederas, en bendiciones. Uno busca que su media naranja, ¿sí? El amor de su vida, su esposa, lo ame a usted de una manera que ella no está capacitada a hacerlo o él no está capacitado para hacerlo. No lo puede amar incondicionalmente. En ella, en él, no está ese amor. Y vimos que tampoco están los hijos. Y los que somos padres sabemos que es una clase de amor diferente, pero que no llena de la manera que mi corazón lo requiere. No están hechos nuestros hijos para eso, y mucho menos nuestros trabajos, nuestros logros. No hay ese hueco en el corazón que reclama una sola respuesta. Y eso es lo que vimos hace 8 días. Es más, colocamos una frase que vamos a colocar acerca de como la conclusión que llegamos hace 8 días. Decía, aceptar la gracia de Dios es aceptarle la oferta de ser incondicionalmente amados y aceptados dentro de su familia. Y lo que brilla es esa palabra incondicional. Porque nosotros sí colocamos muchas condiciones al amor, ¿sí? Nosotros somos especialistas en que la otra persona se sienta amada, sí cumple mis expectativas, pero incondicionalmente amado, ese es otro cuento. Y eso lo vimos hace 8 días. Si usted no pudo escuchar la charla, recuerden que estamos colocándola en YouTube. De eso se trató y hoy vamos a estar mirando otro aspecto de la gracia, un aspecto de la gracia que tiene la facultad de colocar en nuestra biblioteca mental, en nuestra forma de relacionarnos con Dios, que ya vimos que es tratar de sacarla detrás de estos libros. Sabemos y no nos atrevemos a quitar la gracia porque sabemos lo importante que es en nuestra vida, pero lo que sí hacemos muchas veces es que la colocamos detrás de textos, ¿se acuerdan? Detrás de buenas cosas, de ser como ser buenos esposos, buenos padres, orar de día y de noche, estar sirviendo, ser proveedor, ayuda idónea, cabeza, sacerdote, todos estos títulos que queremos serlo.
muchas veces inconscientemente, como vimos en la segunda charla acerca de la gracia, hacen que esta palabra quede atrás. Y lo que hemos tratado de hacer en estos domingos es colocarla en el lugar correcto, aquí. Y sobre la gracia es que tratamos todos estos temas. El tema que vamos a tratar esta mañana tiene la facultad de hacer esto, otra vez, de colocar la gracia en la parte de atrás. Y estamos hablando acerca del temor. Y vamos a hablar un poquito y quiero que miren esta frase y que tratemos de ser muy honestos. Sigue, la siguiente. Listo, léanla. Vuelvan a leer. No lo dijo un cristiano. ¿Conocen a Woody Allen, el director de cine? Sí, loco, ¿cierto? Hace películas buenas, otras más o menos, pero él ya en su edad adulta, escribe esta frase: el miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro. Cuando usted escucha esa frase, ¿qué sensación tiene? ¿Qué percepción le da a usted? Como, es una frase oscura, ¿cierto? Como que lo deja, hace usted agacharse, que le agache la cabeza. Es más, yo escucho una frase como hace 3 semanas que es como del mismo talante cuando yo leo este tipo de frases. Es acerca de alguien que decía: la muerte es lo único seguro en esta vida. Sí, es cierto, sí, es lo único seguro. Bueno, nos va a pasar a todos, por lo menos, no es lo único seguro, nos va a pasar a todos. Pero entonces decía algo así: y como me voy a morir, pues me enfermo de una vez, empiezo enfermándome, porque como voy a llegar allá a la muerte. Entonces uno dice: ¿qué tipo de pensamiento es este? Sí, el miedo es mi compañero más fiel. Miedo, temor. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre miedo y temor? Estuve buscando un poquito y es cuestión en el mundo de la psicología, es cuestión de no de dónde provienen, sino si son reales o ficticios. Quiero que escuchen esta definición de miedo o temor. Lo vamos a estar, es más, en las escrituras lo usan indistintamente. Usan la palabra miedo, usan la palabra temor. Quiero que escuchen esto. Lo que comparten, o sea, el miedo y el temor es esto: la experimentación de inquietud, desagrado, experimentar aversión. Escúchenlo otra vez: la experimentación de inquietud, experimentación de desagrado, experimentación de aversión ante una amenaza o peligro. ¿Cuál es la diferencia que ellos dicen entre el miedo y el temor? Es si el miedo es un miedo real o es un miedo ficticio, ¿sí? Entonces dicen miedo si hay un Doberman, si hay un Pitbull y está esa calle sola y está botando baba, pues usted va a producir miedo, ¿sí? Y miedo es una reacción natural frente a una situación que causa inquietud, desagrado, aversión. El temor, según esta definición, tiene que ver un poquito con decir: no veo ningún perro, está en la calle, pero ¿qué tal que me salga el perro? ¿Y qué tal que esté babeando? ¿Y qué tal que se me mande? ¿Qué tal? ¿Sí? Las dos causan ¿qué? Experimentación de inquietud, experimentación de desagrado, experimentación de aversión. ¿Por qué simplemente quiero tener esa aclaración? La Biblia no nos aclara, no nos diferencia entre miedo y temor, pero ustedes sí lo van a encontrar en textos. Entonces, básicamente, ¿en qué nos vamos a enfocar ahorita? Es en la experimentación de esa aversión paralizante, esa inquietud que no nos deja mirar más allá, en ese desagrado que nos produce esa situación. Esa es la definición de temor. Ahora, con eso en mente, de 1 a 10, ¿qué tanto la ansiedad, la inquietud por hechos reales o ficticios de tu futuro o que te presenten ya tienen la capacidad de paralizarte? Es más, te paralizan muy a menudo. Es más, ¿puedes colocar otra vez la frase de Woody Allen, por favor? De 1 a 10, esta frase es muy cercana. Piénselo.
¿Piensa mucho en el futuro? ¿Qué cosas lo paralizan a usted? ¿Qué cosas usted prefiere no pensar? Porque si piensa, lo paraliza. Ahora, para ayudarle un poquito, que de pronto usted diga, nah, yo confío en Dios, mi de 1 a 10 es 1 o 2. No, no soy tan valiente, un 3. Y los que somos de 8 o 9, quiero decirles, este estudio de clasificación de temores es un doctor en psicología que ha estudiado mucho acerca del tema y ha publicado mucho, se llama Karl Albert. Dice esto: clasificó nuestros temores en 4 grandes temores. Escuchen esto. A propósito, quédense creciendo juntos después de este tiempo de la charla, porque vamos a estar hablando de esto, ¿vale? Clasificó los 4 temores principales, los que todos sentimos. Va este. Primero, temor a la muerte. Sí. De aquí dirían otros temores que atenten con nuestra vida, como el temor a las enfermedades, el temor a las alturas, el temor a todo lo que atente a mí, ¿sí? Con razón el perro, pues el perro me va a atacar y si me muerde y si tiene rabia, pues este es uno de los temores. Uno lo entiende. Primer temor. Segundo temor, temor a no ser autónomos. Escuchen, es el temor a depender de otros, convirtiéndonos en estorbo o carga para otros. ¿Saben? Ese temor aparece con el tiempo. Cuando uno ya dice, ya no tengo tantas capacidades, ¿qué va a ser de mí más adelante? Este es el temor a no ser autónomos, a perder una discapacidad parcial o total. Pero también se manifiesta en nuestros tipos de temores. Por ejemplo, el temor al compromiso. En serio, es parte de ahí. Dice, eso viene de ahí, ¿sí? Eso de perder la autonomía, perder la libertad mediante un compromiso. Entonces son de esas, según él, de esas personas que poquito al compromiso, porque es el temor a no ser autónomos. Otro, ¿ya lo van clasificando? Y ya ustedes van diciendo, ¿qué tantos tengo estos temores? Siguiente, temor a la soledad. Uy, uy, uy. Y ese es totalmente contrario al otro, a ser autónomos. Se relaciona con el temor al abandono, al no sentirme aceptado por alguien, al decir, ¿alguien me puede amar? De allí los celos y la envidia. Celos, proteger lo mío; envidia, ellos sí tienen y yo no tengo, en el campo de compartir su vida con alguien. Y el cuarto que él colocó es el temor a ser lastimados. ¿Qué es el temor a ser lastimados? Es el temor a sentirme humillado con respecto a los demás, ¿sí? El temor a que como hombre yo no pueda proveer para mi familia y me siento menos. O es más, como hombre gano menos que mi esposa y entonces en mi mente está que el hombre provee y ella, pero ella está trayendo más. Eso, el temor a ser lastimados. Está la parte monetaria, está la física, está la intelectual, de no ser menos que los demás. Los que nacimos en una familia con varios hijos, la comparación siempre aparece y es de, ¿será que yo sí voy a ser igual de pilo o menos pilo, no pilo? Este psicólogo Karl Albert dice, eso es el temor a ser lastimados. Ahora sí, con esa aclaración y volviendo a la frase de Woody Allen, ¿qué tanto el temor aparece en sus vidas? El miedo. Ya ampliamos un poquito: soledad, humillación, no sentirme acepto, perder mi autonomía, la muerte, discapacidad, ser un estorbo. ¿Aparece más frecuentemente? Yo creo que sí. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los psicólogos? ¿Cuál es la respuesta de este señor? Dice, primero, lo que uno tiene que hacer con los temores es identificarlos. Tiene que identificar el temor. Segundo, contrólelos. La primera parte va bien, ¿cierto? Ya sé por dónde. La segunda es, ¿y cómo los controlo? ¿Cómo? Entonces él dice, pues busque ayuda, porque es muy difícil controlarlos. Busque ayuda. ¿Se acuerdan que nosotros le gastamos un buen tiempo en la serie de dominio propio para hablar del control? Y simplemente la respuesta es, una vez que usted lo identifique, después
controle el temor. Ahora, ¿qué dice Dios de los temores? Y quiero invitarlos a una historia que nos va a servir de referencia. Busquen conmigo, por favor, Mateo 28. Mateo 28, Mateo 8. Mateo 8, versículo 23. Listo, Mateo 8, 23. Recuerden que estamos en la tónica de que usted pueda mirar directamente la palabra con sus ojos en su Biblia o en su aplicación en el celular, y si definitivamente no, nosotros lo mostramos acá, pero la idea es que te familiarices dónde quedan ubicados estos textos, que usted pueda hacerlo, y si definitivamente no, ni a través de la Biblia ni el celular, pues nosotros se lo mostramos aquí. Tenemos Biblias en la parte de atrás, si usted no trajo, para que busquen Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué tiene que ver esta historia con el temor? Vamos a escuchar. Listo, y lean conmigo, versículo 23 de Mateo 8. Luego subió a la barca, está hablando de Jesús, y sus discípulos lo siguieron. Versículo 24, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pregunta, según la clasificación de este doctor en psicología, Karl Albert, ¿es el temor a la muerte el primero? Igualito, ustedes lo entienden, yo lo entiendo. ¿Listo? Entonces, otra vez versículo 24. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces vamos a ir por partes desarrollando esa historia. Primero, quiero que vuelvan al texto del versículo 23, cómo empieza esta narración. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. ¿Por qué esta tormenta tan violenta en esa barca? ¿Porque los discípulos estaban en el lugar equivocado? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban en el lugar correcto. Estaban con Jesús, lo siguieron. ¡Ah! Espere, ¿acaso uno no le va siempre bien cuando uno está con Dios? Sí, dependiendo tú qué pienses que es estar bien. A veces las expectativas son incorrectas. A veces uno preferiría, o más bien, en la ley de siembra y la cosecha, ¿se acuerdan la ley de la siembra y la cosecha? Si uno siembra bien, cosecha bien. Si uno está con Dios, las cosas deben resultarle bien, ¿cierto? Entonces, ¿por qué vienen las tormentas? Si ellos siguieron a Jesús. Es más, uno como que reeditaría este versículo, este pasaje de Mateo 8, 23 y 26 de esta manera. Mire lo que dirían Néstor capítulo 8 del 23 al 26. Diría algo así. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó una bandada de peces de colores que los saludaban entre las olas, seguidas de un caluroso viento que recordaba el azul intenso del cielo. Todo está muy bien si estamos con Jesús. Ustedes no. Si uno está con Él, uno no piensa que todas las cosas están bien. Sí. Es más, uno no lo ve así en el matrimonio. Hijos, sabemos que es una bendición de Dios, ¿cierto? Matrimonio. El hecho de que uno se case con la persona que es, la que Dios le dio a uno, significa que una banda, a propósito, yo no sé si es una bandada de peces, si hay una bandada de peces o una horda de peces, porque bandada es como de... Ustedes me entienden. Entonces, me caso con la persona que es, si una horda de peces de colores me saludan entre las olas, y Dios me dice que siempre va a haber un caluroso viento que recuerda el azul intenso de este momento que me estoy casando. Casados que ustedes saben que Dios les dio, sus esposos y sus esposas. ¿Esto es cierto? ¿Siempre va a ser las cosas así?
Hombres no contesten, mujeres pueden contestar. Es que les va mejor si ellas contesten y no, miren al piso y ya, con eso ya entendemos. O hijos, el amor de hijos, ¿sí? El hecho que un hijo sea una bendición, ¿significa que no trae dolor al corazón de los padres? Sí. Y hablemos de otras cosas. El hecho que uno sea hijo de Dios, ¿significa que no va a haber enfermedades? ¿Que no vamos a sufrir enfermedad? ¿Que no vamos a sufrir que nos echen del trabajo o tiempos duros de la economía? Primera parte de esta historia. Hay un paradigma. Y sí, muchas veces la protección de Dios está a nuestro lado. Pero también Él mismo dice en su palabra, nos recuerda que nosotros no estamos en el cielo, sino estamos en la tierra. Busquen conmigo Juan 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, la primera parte del versículo 33. ¿Qué dice? Juan capítulo 16, segunda parte, primera parte del versículo 33. En este mundo afrontarán, ¿qué? Aflicciones. En este mundo afrontarán aflicciones. ¿A quién se lo está diciendo? A los discípulos, a nosotros, a los hijos. En este mundo, pero en este mundo podrán tener aflicciones. ¿Qué dice? Afrontarán. Punto. Es parte de la vida. La enfermedad, las peleas, el desánimo, pagar las cuentas, revisar la chequera. Bueno, ya no se usa chequera, no. La tarjeta y internet y no haber saldo suficiente, pero hay que pagar arriendo. En este mundo afrontarán aflicciones. Como resultado de afrontar las aflicciones es que el agua entra a la barca, igualito que los discípulos. El agua entra a la barca, la tormenta empieza y nosotros nos empezamos a mojar. Ahora, generalmente las aflicciones vienen por tres lados, ¿sí? Número uno, por la ley de la siembra y la cosecha. Cuando yo sé que no he sembrado bien, entonces, ¡pum! Tampoco soy bobito, sé que esto me va a pasar. Entonces no sembré bien y vienen las aflicciones, ¿vale? Número dos, no tiene que ver, las dos siguientes no tienen nada que ver con la ley de la siembra y la cosecha, sino con verdades que así como en Néstor capítulo 8, versículo 23 al 26 ignoramos, también ignoramos nosotros acerca de lo que es la vida que él mismo vivió y sus discípulos. Nosotros nos olvidamos que no estamos en el cielo todavía, sino que estamos aquí en la tierra. Y como en este mundo hay aflicción, a veces uno vive en una escala idílica en su relación con Dios. Como lo vive en la escala idílica la primera semana de casados que se llama la luna de miel. Y los que ya estamos casados decimos, ya le pasó el dulzor, ya le pasó el dulzor de la miel, ya casito le pasa. Y uno es como, uno es maldadoso. ¿No les ha pasado como diciéndole, pero ya van a aterrizar, ya van a aterrizar, ya van a saber de qué se trata esto? Uno es bien maldadoso. Pero uno sabe que el matrimonio es bueno, pero no es miel. Uno sabe que el cielo es una cosa cuando estemos en la eternidad con Él, otra cosa son los procesos aquí en la tierra. Son dos cosas diferentes. Y número tres, y este es algo que son, yo lo denomino escuelas que uno no se atreve, no se matricula y que Dios lo matricula a uno. No tiene que ver, nada que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Uno está haciendo las cosas pues tranquilo o bien con Dios. Tiene que ver más con el carácter, con lo que mi humanidad necesita aprender. Y que en medio de esta quietud en la cual yo vivo, es difícil que yo aprenda. En serio, es muy difícil que yo aprenda. Y a veces Dios me matricula en esos cursos que uno dice, ¿por qué está pasando eso? Y tiene que ver parte de
ese carácter que Dios quiere desarrollar conmigo. Y no tiene que ver con ley de siembra y cosecha. Tiene que ver simplemente con esta parte que dice, que Dios me dice, venga, necesito que usted me conozca en esta otra área de mi vida. Y pum, subimos a esta otra área en la vida. Y aquí, al sacarme de mi nivel de comodidad, uy, se me descontrola la cosa y yo experimento aflicción. Todas las aflicciones van a llegar a un punto que me causan temor. Temor, ¿sí? Por ley de la siembra, por recordarme que no estoy en el cielo todavía, o por los cursos que yo no me matriculo, pero que Dios me matricula, traen eso, temor a mi vida. Ahora, listo, ya entendí. No todo lo que pasa, o sea, no, esto no es malo y estamos haciendo las cosas de manera correcta, pero la barca se sigue inundando. Entonces, lo importante es, ¿qué hace la barca? ¿Qué hace Dios cuando la barca se empieza a inundar? Y quiero que vuelvan a su texto y miren la segunda parte de la respuesta que le da Jesús cuando dice, mire, gritaron, nos hundimos. Mateo 28:26, la segunda parte dice que, ¿por qué tienen qué? ¿Tanto miedo? Pregunta, es una pregunta. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y uno lo lee y a veces uno es un poquito atrevido con esta respuesta. Uno dice, ¿en serio? O sea, me estoy ahogando. Todos mis compañeros estamos ahogando por seguirlo a usted. Y la respuesta es, ¿por qué tengo temor? Me estoy separando o tengo cuentas para pagar, tengo 8 días para cumplir y me echaron del trabajo por decir la verdad y honrar tu nombre, y me ves en angustia y me preguntas, ¿por qué tengo tanto miedo? Y a veces uno piensa que esta respuesta es como una broma de Jesús, pero no es una broma, es muy en serio. Es más, haciendo este estudio sobre el temor y eso, hay cosas que yo había olvidado, que había leído hace mucho tiempo atrás. Ustedes saben que el mandamiento que más repitió Jesús en el Evangelio, en los Evangelios, es no temer o no tengan miedo o algo que tenga que ver con confianza. Es el mandamiento, la ordenanza que más nos mandó tener. No tengan miedo, no se atemoricen, confíen. Y el segundo, después de no tener temor, es amar a Dios y al prójimo. Más o menos lo repite 4 veces más, no tener miedo a amar a Dios. Y uno dice, espere, o sea, no es broma. Él sabe la condición del hombre. Él sabe algo en mi corazón, que sabe que la frase de Woody Allen acerca del temor, esa palabra es muy, muy, muy cercana a mi vida, muy, muy cercana a mis experiencias. Es más, casi que es mi compañero fiel. Y por eso vez tras vez nos anima, nos ordena a no tener temor. No es ninguna broma, es en serio. Está diciendo, no tienen que temer. Simplemente les voy a leer 4 o 5 versículos y creo que los vamos a estar colocando acá acerca de las instrucciones de Jesús de por qué no deben temer. O más bien, donde aparece, por ejemplo, Mateo 10:31 dice, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Pregunta, ¿ustedes? A veces uno se siente que vale mucho más que estos gorriones cuando se siente solo, cuando tiene temor de la muerte o cuando tiene temor de las cuentas. No, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Miren lo que dice Mateo 9, versículo 2. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Cuáles pecados? Todos.
y uno sí siente que es perdonado por todos los pecados, o cuando uno se pasa el límite, y el ejemplo que generalmente yo coloco es en el de esposos, una infidelidad. Ánimo, todos tus pecados menos el de infidelidad. ¿Quedó perdonado? No. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. ¿Y uno cómo vive bajo la sombra de la culpa? Miedo, temor, confianza. Otro, Lucas 8:50. Miren lo que dice: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Le está diciendo la hija Jairo. Una enfermedad, a un hijo, ¿cómo destroza eso? No tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Sí, hay ocasiones en que no sana, pero la instrucción es la misma: no tengas miedo. Uno más, Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. No se angustien ni se acobarden. Y así muchos otros versículos en el Evangelio, que el tema central es uno: temor, miedo, confianza. Ahora, ¿qué ve Jesús en nuestras vidas cuando se aparece el miedo, el temor y la falta de confianza, la angustia? Pues que eso nos paraliza, que nos vuelve esclavos, que empezamos a mirar cómo controlamos, empezamos a mirar qué cosas son seguras y qué cosas nosotros podemos hacer para no experimentar eso. ¿Y saben qué? ¿Qué hacemos cuando nosotros hacemos esto? Pues hay una declaración que Él dice: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Pues la vida en abundancia no se ve para nada. Si esto que me atemoriza yo lo tengo que controlar, pues está difícil que yo pueda experimentar en mi situación, en mi ambiente, en mi contexto, libertad y mucho menos vida en abundancia. ¿Y se acuerdan? Él a que vino a traer vida y vida en abundancia. Y uno de los principales actores que hacen que precisamente la gracia esté ahí es el temor. El temor. Cuando no hay temor, actúo por fe. Pero solo espere que venga una situación, uno de esos 4, si colocamos la lista de este psicólogo, aparezcan, le aseguro que hay muchos textos que empiezan a aparecer encima. Y saben, uno lo sabe. Y uno lo sabe que uno lo hace y que uno está haciendo lo incorrecto, pero a veces eso es lo que uno tiene que hacer, o el impulso que uno tiene que estar haciendo. Pero ustedes saben que el temor jamás ha traído cosas buenas a nuestra vida. El temor jamás me ha hecho ser mejor esposo. Al controlar a mi esposa, a ver si se va a portar bien o se va a portar mal. Esposos, cambien de rol. Sí, esposos con esposa, lo mismo. El temor jamás me hizo mejor hijo o nos hace mejores hijos. El temor jamás hace que mi economía crezca o que yo tenga compañía. Eso no hace el temor, pero es nuestra reacción natural a esto del temor. Listo. Entonces hemos visto en sus boletines el punto 1 y 2. La pregunta es: ¿y entonces qué hacemos? ¿Vale? Y vamos a mirar qué hacemos con lo mismo que hicieron los discípulos. ¿Vale? Mire, yo estoy absolutamente seguro, porque usted y yo lo haríamos. ¿Qué hicieron los discípulos? Y lo primero que hicieron los discípulos es empezar a sacar agua, ¿o no? Pues eso es lo que uno hace. Pues traten de ubicarse una barca. Tenían compartimentos porque Jesús estaba durmiendo, su cabeza estaba recostada en un compartimento especial, bueno, como encima de como un saco que estabilizaba y eso. Pero estaban bastantes personas y personas experimentadas en el mar, en la pesca. Entonces me imagino que tenían su protocolo cuando empezaban a venir esto: bajen las velas, pues porque si no el viento coge una tela que los impulsa y pues tienen que recogerla. Y cuando empieza a activar el protocolo de emergencia,
y ya empiezan a sacar agua y empiezan a controlar la situación. ¡Ah! ¿Se acuerdan? Lo que nos dicen, la recomendación de los psicólogos es identifíquelo y contrólelo. Pues claro que lo identificaron. El agua se está metiendo, resultado me voy a ahogar. Ese es el problema, es qué hacer, control. Y hicieron lo que usted y yo haríamos, controlar, tratar de controlar. ¿Funcionó? No, porque ¿qué hicieron? Pues fueron corriendo a despertar al que estaba fundido, a Dios mismo, y le dijeron estas palabras, versículo 21. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Gritarle a Dios? No. Lo que uno tiene que hacer es decir, esto está más fuerte de lo que estoy. Creo que necesitas escuchar mi clamor. Y yo sé que uno hace eso. Yo sé que muchas veces es lo que uno hace y aparentemente Jesús no hace nada o Dios no hace nada. ¿Saben cómo sabemos eso? Si ustedes miran esta historia en Lucas, aparecen estas palabras, a ver si recuerdo un poquito. Dice, Señor, no te importa que perezcamos, sálvanos. Y uno dice, léanlo en Lucas, este relato. O sea, la queja no es únicamente despertar, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar, sino en ese relato dice, en esta misma dice, no te importa que nos vamos a morir, sálvanos. A veces uno hace eso con Dios, ¿sí? Uno habla y uno espera la respuesta y espera la respuesta y espera la respuesta a esta situación y no pasa nada. ¿Les ha pasado? Y entonces uno dice, tenemos que hablar más duro. Y por eso es que entendemos a los discípulos. Pues entonces tenemos que gritarle a Dios a ver si nos auxilia en la situación. Respuesta de Jesús. Versículo 26. Ahora sí, léanlo completo. Yo les dije que leyeran la segunda parte. ¿Por qué tienen tanto miedo? Antes de esa declaración, mire lo que Jesús dice antes. Mateo 8:26. Hombres de poca fe, les contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? Antes de decir por qué tienen tanto miedo, ¿qué dice? Hombres de poca fe, les contestó. Pregunta, ¿por qué ellos deberían tener bastante fe? ¿Por qué? O sea, tenían fe, pero ¿acaso qué clase de fe uno debe tener cuando está a punto de morir? ¿Se acuerdan del primer temor? Miedo a la muerte. ¿Cuánta fe uno necesita tener? Porque dicen, usted tiene tan poquita fe, no tengan miedo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y vamos a concluir que parece algo así cuando Jesús le dice esto. Recuerden cuando transpórtese a la edad de los 8 años más o menos ustedes, ¿sí? 8 años. Pregúntense un cumpleaños. Supongamos que ustedes tuvieron unos papás que siempre celebraron sus cumpleaños, ¿sí? Y usted sabe que vienen sus cumpleaños 2 meses anterior, 2 meses antes, desde los 8 años, así como la Navidad, ¿sí? Desde junio están preguntando cuándo viene la Navidad, cuándo viene la Navidad, cuándo viene. Su cumpleaños, usted ya sabe 2 meses antes y lo recuerda. Y es una semana antes y usted le recuerda a sus papás que viene el cumpleaños. El día anterior le recuerda que mañana está cumpliendo años. Y usted se levanta, va al cuarto. Papi, ¿se acordó que era mi cumpleaños? Lo ha estado diciendo, lo ha estado observando, pero sobre todo es sus padres. ¿Será que se les iba a olvidar el cumpleaños? Sé que el ejemplo suena tan absurdo como esto que les voy a decir. Como a los 8 años, después de que usted haya comido su almuerzo, lleva la loza, si es que llevan la loza, si ustedes llevaban la loza a la cocina y que ahí estaba su mamá y le hicieran esta pregunta: mami, ¿y mañana me va a dar almuerzo? Se lo acabo de dar y me está preguntando si mañana le va a dar almuerzo.
hombres de poca fe. ¿Cuánta fe? ¿Por qué Jesús tiene la autoridad de decir, ¿tan poco creen en mí? ¿Tan poquito? ¿Qué habían vivido los discípulos al lado de Jesús en estas instancias? Y todavía no han visto muchos milagros. Miren lo que ya habían visto, se los voy a leer. Mateo 4:23 declara, lo habían visto sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cómo se llama eso? ¿Milagros? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo habían visto sanar a un leproso. Pedro lo había visto sanar a su suegra, alguien cercano. Sacar demonios, una horda de demonios. Ellos habían visto cómo lo sacaban. Hechos, actos, más hechos, más actos, y hechos en la vida de los apóstoles que deberían tener una cuenta de fe bastante alta. Con razón Jesús le dice, ¿tan poca fe me tienen? Es que Jesús no está bromeando cuando dice eso, porque hay una historia detrás de la vida de ellos que Él ha compartido personalmente para que cuando se esté hundiendo la barca, y antes, ¿saben qué le ha dicho? Les ha dicho, yo os haré pescadores de hombres. Y esa declaración, ¡pum!, fue arrancada de la mente de ellos y dice, aquí nos vamos a morir. O sea, Jesús no está diciendo, ténganme fe por tenerme fe. Ténganme confianza por tener confianza. No tengan miedo por no tener miedo. No, paren un momentico, vamos a hablar de fe. Miren atrás, todo lo que ustedes han caminado conmigo. Miren atrás y miren e identifiquen cuánta fe deberían tener por los actos que yo he hecho con ustedes en su vida conmigo. Pregunta, ¿y usted cuánta fe debería tener? Mire atrás. Actos hechos de Dios con usted. ¿Cuánta fe deberíamos tener? ¿Poquita? ¿Ha hecho poquito Dios en la vida de nosotros? ¿O ha hecho mucho? Juan estaba en la barca con él, ¿sí? Era uno de los discípulos. Sabía también de pescar, muy pilo. Juan, cuando escribió el Evangelio, Dios le dictó estas palabras. Y quiero que lo busquen, por favor. Juan 1:16. Juan 1:16. Estas palabras las vimos hace como 2, 3 domingos atrás. Dios le da estas palabras a Juan para decir de dónde viene su Hijo Cristo. Está diciendo de la genealogía de Dios, de Jesús por parte de Dios. O sea, ya no hay descendiente de David, descendiente de nada. Estamos hablando de su herencia divina. Y en medio de esa declaración dice esto, versículo 16. De su plenitud todos hemos recibido, ¿qué? Gracia sobre gracia. Léanlo otra vez. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Será que Juan, cuando Dios le mandó escribir esto, al mirar su vida atrás, recordó la gracia sobre gracia que Jesús le había en vida dado a él? ¿Y será que en medio de escribir ese versículo recordó esa ocasión que volvió a hacer un milagro Jesús, que calmó los vientos con solo decirle, y dijo gracia sobre gracia? A propósito, ¿se acuerdan qué es gracia? Dios inclinándose a mí en mi favor para darme un favor no merecido. Gracia sobre gracia. Esas palabras las escribió uno que había estado en esa barca, alguien que había dicho, Jesús se inclinó ante mí, nos mostró favor para mostrarnos favor, y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pregunta, ¿cuántos hemos recibido gracia sobre gracia? ¿Qué dice ahí? Unos. Los pastores,
los hijos de los pastores, diáconos, los que sirven, todos. Es un absoluto, todos. O sea, que si tú has recibido gracia sobre gracia, pregunta, ¿qué autoridad tiene Jesús para decir, hombre de poca fe, mujer de poca fe? ¿Acaso no lo voy a hacer de nuevo? ¿Tiene autoridad para decir eso? Básicamente lo que Jesús nos dice es, revise su historia. Esto que lo paraliza a usted, ¿se acuerda que tiene todo el potencial de tenerlo usted quieto, ansioso, porque no sabe cómo enfrentar? Igual que los discípulos, pare un momentico, hábleme, y cuando me hable, hagamos una cosa, recuerde su historia conmigo, solo recuerde, cuando gracia sobre gracia yo le he dado a usted, recuerde todas las veces que usted me ha identificado en su vida, porque si no lo hace, va a ser difícil que usted afronte con fe eso que está pasando ahorita. Y es la misma instrucción que nos da Dios a nosotros. ¿Cómo se afrontan los temores? Sí, Dios, te grito, listo, ya entendí que no es gritarte, pero resuélveme. Mientras Él está diciendo, mientras yo le estoy diciendo, resuélveme mi situación, Dios está diciendo, recuerde la situación, recuerde todas las veces que yo le he mostrado gracia sobre gracia y que usted ha identificado que yo he estado con usted. Y le aseguro que usted va a tener fe para cambiar su oración y no gritarme diciendo es que está dormido, sino va a decir, bueno, Dios, no sé cómo lo vas a hacer esta vez, pero esta vez no veo por qué sea diferente. Miren una historia. Busquen conmigo, porfa, Segunda de Reyes capítulo 6. ¿Qué hacer? Entonces ya entendimos que Él me puede exigir fe porque la ha mostrado en mi vida, no en la vida de los apóstoles, sino en Néstor ha mostrado fe. Entonces, vale, listo. ¿Qué puedo hacer entonces? Ya que entiendo que no tengo que gritarte, sino recordar cuál es mi posición. Esta es una buena historia para que ustedes la recuerden. A este siervo de Dios se le estaba entrando el agua a la barca, o no tenía cuentas, saldo suficiente para pagar, o su matrimonio estaba muy mal y no había respuesta, o no encontraba trabajo, o la barca de este siervo de Dios le pasaba algo, lo iban a matar. Un ejército, el ejército sirio. Este siervo de Dios le hablaba y le decía, vaya y dígale al rey de Israel dónde va a ser atacado para que no pase por ahí. Y este siervo de Dios iba y le decía, no pase por ahí porque el ejército sirio va a estar emboscándolo. Y el rey de Siria estaba furioso, estaba diciendo, ¿dónde? ¿Quién está infiltrando? Y le dijeron, no, es un profeta de Dios que le dice exactamente qué es lo que vamos a hacer. Y se sabe que pues alisten un ejército y lo van a traer aquí preso, lo vamos a matar. Y ahí ocurre esta historia en Segunda de Reyes capítulo 6, del 15 al 17. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, el siervo de este hombre de Dios, se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¿Era real el peligro? ¿Era real el agua que se le estaba metiendo a la barca? ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? Dios mira el ejército, mira las cuentas, mírame. ¿Qué vamos a hacer? Mira estas palabras tan bonitas, versículo 16. No tengas miedo, respondió Eliseo. Eliseo era el siervo de Dios. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giezi, él es el nombre del siervo de él, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
otra vez. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué debemos hacer? Una oración. Dios, yo quiero verte. ¿Me dejas verte? Has mostrado tantas historias de tu mano conmigo. En esta no la veo, no la veo. Pero si es cierto que tú has estado, yo debería tener harta fe. Yo no sé cómo vas a orar ahorita en esta situación que me inunda de temor. Yo quiero verte, Dios. Es más, ¿recuerdan los de la vieja data que nosotros cantábamos una canción así? Yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero ver lo que mi Señor va a hacer conmigo. ¿Cuántas veces le tengo que decir eso? ¿Cuántas veces el temor aparezca en la vida? ¿Significa no hacer nada? Muchas veces significa no hacer nada. Muchas veces significa hacer lo que debes hacer y punto, y no ayudarle más. Giezi de pronto podía hacer esto, y en el campo de la especulación podía hacer esto, de pronto coger los tesoros de su señor, si es que tenía, sabemos que no tenía, pero supongamos que lo tenía, ir al capitán de este ejército sirio y decirle: mire, por favor, dígale a su rey que no encontraron a mi señor Eliseo, esta es la ofrenda que le traigo, y mire, por favor, y así nos dejan un poquito más para escapar. ¿No es un buen plan? Piénselo. Sobornar, pues es un soldado, pues sobornémoslo, gana un poquito de tiempo. ¿O no haría eso? ¿No es una lógica bien lógica? Y Eliseo dice: Dios, ábrele los ojos, yo quiero verte. Quiero que piensen en sus temores, el temor que más ahorita le está aquejando a usted, o si es una manada de temores, piensen en ellos. Yo quiero verte. Uno con qué, cómo afrenta en serio lo que uno no sabe que va a pasar en ese callejón, pero que uno siente angustia y temor. Ahora, como les decía, esta frase de Woody Allen es mucho más cercana al corazón de lo que uno piensa. Los pastores sentimos temor, hartísimo. Y quiero compartirles parte de mis temores en esta mañana, para que cuando ustedes se queden en Creciendo Juntos puedan compartir los suyos. Una cosa es con el jefe acá, Pastor José, cómo lo extraño, cómo quisiera que él afrontara cosas, pero no está. Ya casi viene, dentro de 8 días. Pero una cosa es ser coequipero del Pastor José, estar atrás. Otra cosa es enfrentar. Néstor, no tenemos para los sueldos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto? ¿Eso? ¿Ir a sacar del tesoro para sobornar al capitán? Nada, vamos a orar. Néstor, la situación ya toca afrontarla. Sí, toca preparar a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Pues preparar a la iglesia para lo que tenemos que hacer. Son mis temores como pastor, cosas que yo no vivía hace un año antes y que no quiero, así como ustedes no viven las cosas que quieren, sino cuando el barco entra, ¿se acuerdan? Aflicciones ustedes van a tener, y son vidas de personas, son vidas. Hubo una situación, y sí quiero comentarla, en medio de nuestra escasez, se nos dañó un computador. Bueno, entonces la persona que gentilmente nos da de su tiempo y de su conocimiento para implementar el sistema,
Pues quedó como 2, 3 semanas quieto porque ahí teníamos la información. Y eso en los computadores viejitos. Bueno, pues que el Señor provea. Y el Señor el viernes no había provisto y tocaba avanzar. Entonces llegamos a la reunión de evaluación y yo le dije, bueno, Fabio y Fabián y Pipe, vamos a preguntar cuánto cuesta. Pues ¿qué uno hace? Pues empezar a sacar agua de la barca, ¿cierto? Lo primero es saber pues cuánto cuesta. No hay plata. Es más, no habíamos pagado sueldos todavía. Pues vamos a averiguar, a ver de qué tamaño es el roto. Listo, fuimos a unos segundazos, todas esas cosas, pero pues igual no alcanzaba. Entonces fuimos al costo y ahí hay unos buenos. Si están necesitando computadores, está bueno, es bueno el precio y aceptan tarjeta de crédito. Entonces llamé a una persona y le dije, venga, usted sabe en qué de esto de computadores, buen segundazo que pueda pagar con tarjeta. Sí, un tarjetazo. ¿Cuál era mi lógica? Pues yo paso la tarjeta y la iglesia cuando puede me paga. Ni soy el pastor. Ya sé que eso va a ser plata. Por la mañana me llamó el pastor José y hablamos un rato. Y había muchas cosas que necesitamos, no de dinero, sino de otras cosas, hablando de retos que necesitamos asumir, cosas que están pasando aquí en la iglesia. Y él me dice, ¿cantamos? Yo le dije, por favor. Y Franny, el pastor, al otro lado de la línea, y yo, cantemos, Señor, yo quiero verte. Y empezamos a cantar, y esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice, no es posible. Y yo le dije, pastor, estoy a punto de pasar la tarjeta. Yo sé que es una bobada, pero si yo lo hago, yo le estoy diciendo a él que él no es capaz de suplir. Le estoy diciendo eso. Y yo me acuerdo una historia que tú nos contaste hace años, cuando trataste de ayudarle a Dios. Y tú pasabas la tarjeta de crédito y pasabas la tarjeta de crédito por nosotros, por los jóvenes. Cuando estábamos en Biotá. En Biotá tú decías, esta es tu obra, le decías a Dios. Pero tú pasabas la tarjeta de crédito y tú le decías, Dios, tú sabes cuando pues esto es para tus jóvenes, tu obra. Y Dios te dijo, yo nunca te dije que pasaras la tarjeta. Esa es tu deuda. Yo lo pago en efectivo, no necesitas ayudarme. Yo le dije, y estoy pensando en esto. No es gran cantidad, bueno, dependiendo, pero estoy pasando a hacer esto. Néstor, ora. La respuesta que él me da siempre es, Néstor, ora. Un poquito más, deme un adelanto. Y me puse a orar y recordé esa historia de Giesi y Eliseo. Yo le dije, Dios, yo quiero verte. Yo no voy a mover un dedo. Yo no tengo que decirles para los sueldos. Pero es que esto no es mío. Yo soy solo un siervo más. Alguien de mi familia que se llama Conviva. Tú verás. Hay un man más cansón. Me llama 2 veces. Y este man cansón, yo estaba hablando en la línea. Yo dije, bueno, tengo que llamarlo. Y me dijo, pastor, que me enteré que estaba necesitando un computador. Sí, yo no le había hecho nada. Tengo uno para donar, deme 2 días, no sé qué, ta. ¿En serio? Sí. Mira el corazón agradecido. ¿Y algo más te pasa? O sea, ¿por qué? A un pastor no lo llaman para buenas noticias, lo llaman para chicharrones. Y yo estaba esperando y no me dijo nada más. Entonces colgué y llorando llamé al pastor José. Yo le dije, mira lo que hizo Dios. Dice, por favor, cuéntales a los que pueden, que Dios sí contesta. Esta es una bobada, es un computador. Usted puede ser una familia, una situación personal,
puede ser una enfermedad, pero es una historia de fe. Pudimos pagar sueldos. Ahorita no hemos podido pagar sueldos de octubre completo. El temor golpea nuevamente. Sé que mañana va a llamar la contadora y va a decir: Néstor, ¿qué hacemos? Adivine qué me dice ese pasaje de la gracia sobre gracia. Espera un momentico. Necesito ir cuando la gracia sobre gracia estuvo. Mirar, llenarme de fe, porque hay muchas veces, y no solo como pastor, sino en mi vida personal, que hemos visto que si tú no lo has hecho, nadie lo hubiera hecho. Y me ubico otra vez en el lunes, y cuando me llame, voy a decirle: pues vamos a esperar lo que Dios hace. Yo quiero verte. La gracia cuando el temor reina. La gracia cuando no tienes respuesta, pero sí tienes muchas historias de lo que Dios ha hecho en tu vida. Gracia sobre gracia. Concluyamos. Recordé cuando entré a primero bachillerato, y en primero bachillerato entramos al colegio INEM de Kennedy, y ya entré al colegio INEM de Kennedy, ¿lo recuerdan? Ahorita es distrital, en ese tiempo era nacional, era un monstruo de colegio, gigante el colegio. En ese colegio, yo todo chinchecito, chiquitico, resulta que habían como 10 unidades. Las unidades eran los bloques de salones, y eso tenía primer piso, segundo piso. Yo venía en una escuelita chiquitica, donde uno caminaba 2 pasos, la Rosa María Gordillo número 1, porque había Rosa María Gordillo número 2, yo estudié en la número 1. Estaba en todo el pasillo, y aquí están todos los salones. Entonces yo entré a ese monstruo y yo no podía dormir la noche anterior. El primer día siguiente era el día de clases, yo no podía dormir. Yo decía: ¿y cuál escalera voy a subir para el colegio, para el salón que es? Yo me voy a perder. No voy a encontrar la escalera. Y mi temor más grande era que yo me perdiera y que llegara a clase tarde a la clase, y que los profesores llamaran a mi papá y mi papá me levantara. No, mi papá no me iba a levantar, me iba a decir: ¿qué pasó? Y yo estaba atemorizado. 10 añitos tenía, por ahí 9, 10 años. Y me acuerdo ahorita, me estoy acordando del sueño. Fue angustia, porque yo no sabía a dónde subirme. Al día siguiente le dije a mi hermano César, el que me lleva 2 años que estudiaba en el colegio, le conté mi temor, mi angustia. Le dije: ¿cómo sé cuál escalera es? Hay 30 escaleras en cada bloque. Me dijo: no, solo son 2. ¿Son solo 2 escaleras? Sí, mire, fácil. Usted identifica la unidad, son como 8 unidades. Ya saben, las unidades están acá. Cada unidad solo tiene 2 escaleras. Si le dice 200, es segundo piso. Si le dice 100, primer piso. ¿Serio? ¡Qué control! ¡Qué paz! César era mi héroe. Me sacó de la angustia del temor con un par de palabras: tranquilo, va a estar bien. Suena muy boba esa historia, ¿cierto? ¿Y tu historia es más grande que nuestro Dios? ¿O es así de bobita para no confiar en su poder? No sé qué hacer, las puertas se me cierran. Dios dice: tranquilo, tranquila, yo voy a actuar. Deja un poquito, deja un pasito a la vez. Y el héroe de César creció ante mis ojos, porque tenía el control, y algún día yo voy a ser como él, dominando ese monstruo de colegio, saber dónde queda cada cosa. Y con el tiempo pasó. De la misma manera que Dios ve nuestros temores y nuestra parálisis, y va a decir: tranquilo, un paso a la vez conmigo. Y después, cuando pasemos esto, vas a mirar atrás y vas a identificar dónde estuve.
Esto lo tienen en sus boletines, pero escúchenlo nomás. La gracia sobre gracia puede destronar nuestros miedos y temores. Habrá soledades que afrontar, desestabilidad laboral, enfermedades que afrontar y todo lo demás que tú y yo no queramos que suceda. Pero su gracia sobre gracia es la que puede controlar y traer a la memoria, justo en el momento que más lo necesitemos, la provisión que nosotros necesitamos ver. Oremos. Padre, yo creo que en el cielo parte de lo que vamos a hacer es recordar muchas historias, dentro de ellas las que nos paralizaban. Y yo creo que muchas veces vas a decirnos cómo le concediste a Giesi ver lo que tú estabas haciendo y que él no podía ver. Nosotros vamos a decir, fue eso. Y vamos a sentir descanso y paz. Pero la buena noticia que tú nos das es que no necesitamos estar en el cielo para disfrutar de la confianza y la libertad de no sentir temor, o que cuando el temor venga lo remitamos al que tiene el control, y que nuestra oración es: yo quiero verte. Ruego por mis hermanos, si son como yo, que deberíamos tener fe como un multimillonario, pero se nos olvida y simplemente extendemos la mano pidiéndote granitos de fe. Y vaya que sea historias en la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero verte. ¿Sabes los retos que tenemos que afrontar como iglesia estos tiempos cerquita, muy cercanos? Yo quiero verte, Señor. Yo quiero dirigirme a ti. Si tú no conoces a Cristo como Salvador personal, quiero decirte dónde comienza toda tu historia. En una historia de gracia sobre gracia, para que puedas tener la confianza de llamarle Padre y de empezar tu historia con Él y de reconocerlo. No es que nunca haya estado antes, es que lo vas a ver con otros ojos. Pero la gracia empieza cuando arreglas las cosas con Él. Y si esta mañana tú nunca has aceptado, nunca has tenido un recuerdo en tu memoria de que algún día tú arreglaste tu problema de pecado con Dios, porque ante un Dios santo, 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 alguien pecador no puede estar, y tú quieres una solución porque tu barca la ves repleta de pecado y quieres saber qué hace Dios con el pecado, cuál es la solución, yo simplemente te voy a pedir que alces tu mano y va a venir alguien que te va a explicar exactamente dónde comienza la gracia con tu pecado. Hay alguien que esta mañana simplemente alzará su mano, va a haber alguien que se le va a acercar y le va a decir exactamente lo que Dios hizo por usted, el regalo de gracia. ¿Hay alguien que levantara su mano? Ahora usted que ya tiene a Cristo como Salvador, ¿qué tanto está esa frase de Woody Allen? El problema no es tener miedo o temor, es qué haces con él, cómo te paralizas, cómo nos paralizamos, cómo no tenemos fe para verlo. Te invito a hacer lo que Dios nos dice que hagamos: acudir al único que la puede manejar, el control, y decirle: Dios, yo quiero verte, porque hay tantas veces que te he visto en mi historia que me queda imposible pensar que esto es imposible para ti. Yo quiero verte. Rey, gracias por todas las historias. Empiezo a entender un poquito la petición de tus discípulos. Aumentanos la fe, aumentanos la cantidad de historias que podamos recurrir cuando lo que esté presente
y al frente de nosotros nos haga desestabilizar, Señor. Recuerda donde estuvo la gracia que sobreabundó, que vino a todos. Es mi oración por mí, es mi oración por mi iglesia, por mis hermanos presentes.